Bueno, queridos hermanos, bienvenidos esta noche a una vez más al estudio bíblico. Estamos estudiando sobre la realidad del infierno y hoy vamos a hablar sobre quién fue la persona que más habló del infierno. Fue Jesucristo, el que más habló sobre la realidad del infierno. Si hay algo que Jesús quiso dejarnos bien en claro, es la existencia real del infierno. En los evangelios está el registro de numerosas advertencias sobre el infierno. Palabras como infierno de fuego, horno de fuego, fuego que no puede ser apagado, tinieblas de afuera, condenación del infierno, fuego eterno, castigo eterno, y frases como ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ello no muere y el fuego nunca se apaga, nos hablan de que el tema del infierno era un mensaje extremadamente importante que Dios comunicó al hombre por medio de las palabras de Jesucristo. Jesús mismo dijo que todo juicio fue entregado a él por el Padre Celestial. En Juan capítulo 5, versos 22 al 23, registran estas palabras de Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. También nos dice la Escritura claramente que una vez que el hombre muere, luego viene el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y es precisamente lo que leímos en la Escritura en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7b al 9. Dice así: Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Juan el Bautista, hablando de Jesús el Mesías, decía lo siguiente en Mateo capítulo 3, verso 11 al 12. Mateo 3, 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que el Hijo de Dios, que nos habló del mensaje enviado por el Padre para nosotros y del cual un día vamos a tener que dar cuenta en el juicio, porque todos, creyentes y no creyentes, pasaremos por el juicio de Dios. Hemos sido advertidos de la realidad del infierno. Y así como nadie puede escapar humanamente de la muerte física, en Eclesiastés capítulo 8, versos 5 al 8 nos dice la Escritura lo siguiente: el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué es lo que discierne el corazón del sabio? El tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu,
ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nadie podrá escapar del juicio de Dios, y nadie que vaya a parar al infierno podrá escapar de él. Es por esta razón que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha advertido varias veces y de varias formas para que el hombre que va camino al infierno no vaya a parar en él. Veamos algunas de estas advertencias. Jesús, hablándoles a los apóstoles de las persecuciones venideras, le dice lo siguiente, en Mateo capítulo 10, versos 16 al 18. Dice así, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Continúa en el verso 21 al 22a. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero a pesar de esta advertencia sobre lo que podrían padecer los discípulos de parte de los hombres, Jesús le habla que hay algo peor a lo que deben temer. Continuando ahí en Mateo, capítulo 10, verso 26 y el verso 28. Veamos lo que dice. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús les está diciendo que no teman a los que les puedan hacer los hombres por causa de Cristo. Pero al mismo tiempo les dice a quién realmente deben temer. A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la pregunta es, ¿quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Para responder esta pregunta tan crucial, debemos primero responder otra pregunta. ¿Por qué la gente puede ir a parar al infierno? La Escritura nos habla claramente de la respuesta a esta pregunta. Veamos lo que dice Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, nos dice lo siguiente la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 1, verso 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Volviendo al Evangelio de Juan, al capítulo 12, verso 44 al 46, Juan 12, 44 al 46, dice la Escritura, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por último, en Juan capítulo 11, verso 25, Juan 11, 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la respuesta contundente que encontramos es que la gente puede ir a parar al infierno porque no ha creído verdaderamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Como hemos visto todos estos versos que hemos leído, que nos afirma la Escritura, que solamente los que creen se salvan. Los que no creen se condenan. Así que la respuesta a la pregunta, ¿quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Saben cuál es? Es la incredulidad en el Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, la incredulidad en el Hijo de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la gente no va al infierno por adúltero, no va al infierno por ladrón, no va al infierno por asesino o genocida. La gente va al infierno por el más terrible pecado que el hombre pueda cometer. Es el pecado de la incredulidad en Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que está muy claro? Entendiendo esto, si volvemos a la advertencia dada por Cristo sobre a quién debemos temer, encontramos que Jesús les pide a los discípulos que esto tan importante se esfuercen por enseñarlo y comunicarlo. Dice Mateo 10:27. Mateo 10:27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Pregunta: ¿será importante que anunciemos la realidad del infierno? Claro que sí, es muy importante, ¿verdad? Otra advertencia dada por Jesús acerca del infierno la encontramos en el siguiente pasaje. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que el hombre pueda hacer para librar su alma de la condenación del infierno, excepto creer verdaderamente en Jesús, el Hijo de Dios. Es lo único que puede hacer el hombre para poder librar su alma de la condenación del infierno, creer verdaderamente en Jesús, el Hijo de Dios. Así el hombre posea todo el dinero del mundo, no puede pagar una salvación tan grande. En otra ocasión, alguien preocupado por las cosas materiales se le acercó a Jesús para pedirle que intervenga como mediador en el reparto de la herencia, ya que el hermano de este no quería hacerlo. Y Jesús le dice lo siguiente, Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego de decirle para que entiendan mejor del por qué la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, les habla de la parábola del rico insensato y les dice lo siguiente. Lucas 12, versos 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo:
esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este rico pensaba que la gran abundancia que poseía le aseguraba el bienestar para muchos años, pero por su insensatez no se daba cuenta que el día de la muerte viene en cualquier momento. Y justamente Dios le dice lo que el rico no pensaba oír, que el día de su muerte era esa misma noche. Es ahí donde Dios le da una cachetada de realidad al rico por medio de una tremenda pregunta retórica. Sí, una pregunta que afirma una verdad y no demanda una respuesta. Y le dice Dios, ¿y lo que has provisto? ¿De quién será? Si observamos un detalle más, veremos que el rico le habla a su alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Sin embargo, al alma le quedaban unas pocas horas para ir a parar al más terrible lugar, el infierno. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús vino a comunicarnos el mensaje de salvación, comenzando por anunciarlo al pueblo de Israel. Pero al oír el mensaje dado por Cristo, muchos se deslizaron al no creer y prestar atención al mensaje de salvación enviado por Dios. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4 dice, Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles eran las cosas que habían oído? Las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. No sea que nos deslizemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Se dan cuenta que se trata del mensaje que trajo Cristo, que es el que no tenemos que descuidar? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No importa la condición familiar, no importa la condición social o intelectual, o la condición económica que el hombre pueda tener. Si no cree verdaderamente en Cristo como su Señor y Salvador, en el día de su muerte, su alma se perderá eternamente en las llamas eternas del infierno. Si bien Jesús habló en muchísimas ocasiones sobre la realidad del infierno, la Escritura tiene el registro de la historia de un hecho que Jesús conocía y del cual nos habló para advertirnos de esta terrible realidad. Esta historia que nos habla de la realidad del infierno comienza así. Lucas 16, 19 al 21. Lucas 16, 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, que este rico no tenía preocupación por gastar, no tenía problema.
hacía banquete todos los días y lo hacía con esplendidez. Dice el verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hasta acá, la historia nos cuenta de dos personajes. Un hombre rico, del cual no sabemos el hombre, no sabemos cómo se llamaba, y de un mendigo, del cual sí sabemos, que dice la Escritura que se llamaba Lázaro, el cual estaba en una condición realmente lamentable. Pero continuemos viendo el pasaje de la Escritura de Lucas. Lucas 16, 22 al 23a. Dice así, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. El mendigo, al morir, fue llevado a un lugar de descanso llamado seno de Abraham. De este lugar vamos a hablar más adelante. Pero sin embargo, el rico también muere. Su cuerpo fue a la tumba, pero su alma fue a un lugar de tormento ubicado en el Hades. También más adelante vamos a hablar de qué es el Hades. Lo que sigue a continuación es una charla muy interesante entre el rico y Abraham, que nos da muchos más detalles sobre el infierno. Veamos lo que dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 16, verso 23 al 26. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿De quién está hablando acá? Del rico. El alma del rico alzó sus ojos en el Hades, en el infierno, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El lugar donde estaba el rico no era para nada agradable, pues es un lugar de tormentos, de llamas constantes. Es tan terrible este lugar que el rico, en vez de pedir salir de ahí, lo primero que pide es que refresquen su lengua, aunque sea con un dedo mojado en agua. Pero lamentablemente para el rico, Abraham le comunica que es imposible debido a varias situaciones. La primera situación que Abraham le comunica al rico es, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Qué quiso decirle con esto Abraham al rico? Pues seguramente que el rico siempre disfrutó de los bienes que poseía y los amaba tanto que nunca se volvió a buscar a Dios. Nunca se arrepintió de sus pecados, nunca creyó en el Dios de la salvación y por esta razón no podía ir a otro lugar que no sea el lugar de tormento. La otra situación por la cual el pedido del rico no era posible es que entre el infierno y el lugar de descanso llamado seno de Abraham, donde estaba Lázaro el mendigo, hay una gran cima que es una cavidad o pozo muy profundo que hacía imposible que alguien pasara de un lugar a otro. Siendo esto así, Lázaro no podía pasar desde el seno de Abraham al lugar de tormento para humedecer y refrescar la lengua del rico. Ante esta negativa a su pedido, el rico hace otro pedido. Y observemos. Lucas 16, 27 al 31.
Lucas 16, 27, 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin, observen lo que le dice acá, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Tan terrible es el lugar donde está el rico. Digo está, porque mientras tú lees o escuchas este mensaje, esta enseñanza sobre la realidad del infierno, el rico aún sigue ahí, atormentado en el infierno. ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Mm? Así que el rico que ruega a Abraham que resucite a Lázaro y lo envía a predicarle a sus 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, porque es un lugar terrible ese lugar. Otra vez el rico, que ya no es rico porque todos sus bienes quedaron en la tierra, recibe una respuesta negativa de parte de Abraham y le comunica que para que sus 5 hermanos no vengan también al lugar de tormento, deben escuchar a Moisés y a los profetas. ¿Por qué le dice Abraham esto? Que escuchen a Moisés y a los profetas. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas escribieron sobre el Mesías, el Salvador. Y al no creer en sus escritos, tampoco reconocerían ni creerían en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías que Dios envió. Jesús dijo de esto en otra ocasión. Juan capítulo 5, verso 46 al 47. Juan 5, 46 al 47. Observen lo que dijo el Señor. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Se dan cuenta? Qué tremendo, ¿no? Esto nos confirma que la gente va al infierno por el simple hecho de no creer en Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 36, dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Espero que creas de verdad en el Hijo de Dios, porque si crees de verdad, no conocerás la condenación eterna. Pero si no has creído, de verdad, estás a tiempo de creer, porque el día que mueras, vas a experimentar la muerte física, pero al nunca haber creído, vas a estar bajo muerte espiritual, porque nunca recibiste la vida de Dios. Y al estar bajo muerte espiritual, vas a experimentar una tercera muerte, que es la muerte eterna. Amén. Así que es tiempo de librarse de ese terrible tormento, de ese terrible castigo, de esa terrible condición que Dios no la quiere para el hombre. Porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir en una cruz, lo hizo porque no quedaba otra forma de que nosotros pudiéramos escapar de la realidad del infierno. No había otra opción.
Simplemente piensen esto un poco. ¿Qué era tan terrible para el hombre que la única forma de salvarlo era que el Hijo de Dios, siendo Dios, se hiciera hombre y fuera crucificado en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, sacrificado como un cordero que expiaba los pecados? Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era lo único que podía librar del pecado al hombre, porque el pecado separa al hombre de Dios y lo lleva camino a un infierno de llamas eternas, a un infierno de tormento, un infierno que más adelante hablaremos, las características del infierno. Les aseguro que cuando ustedes entiendan lo terrible que es ese lugar, no van a querer no solo ir ustedes, sino que ni aún el peor enemigo querrán que vaya ahí. Dios los bendiga y continuamos la próxima clase. Amén.